y del habla. Las patologías son disfonía, disartria, afasia, dislalia, disfemia y disglosia. Sus principales características se denominan por ser alteraciones de la voz, trastornos de la articulación, trastornos del lenguaje, trastornos de articulación de fonemas, trastornos de conclusión y trastornos de la pronunciación. Bases neurobiológicas del lenguaje. Dentro del lenguaje humano podemos distinguir dos tipos de lenguaje, el receptivo y el expresivo. El lenguaje receptivo es el que nos permite entender las palabras habladas o escritas. La onda sonora y luminosa llegan a la cóclea y la retina y se transforman en una señal eléctrica y a través de los nervios viajan al encéfalo. Mediante el lenguaje expresivo realizamos determinados movimientos motores que nos permiten pronunciar palabras y escribir dando un significado. En el lenguaje humano hay muchas estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje que no solo ofrecen un complicado sistema lingüístico, sino que además hay como un desarrollo neuromuscular que nos permite expresarlo. El fin último del lenguaje es que haya una comunicación con significado, tanto del habla como de la escritura. Una de las estrategias del estudio del lenguaje humano es que la mayor parte de las habilidades lingüísticas estén situadas en un hemisferio. A este fenómeno se le llama lateralización. La lateralización, la conducta verbal, está lateralizada en el hemisferio cerebral izquierdo. La mayoría de las dificultades o problemas en el lenguaje vienen determinados por lesiones en este hemisferio. Una de las formas mejores para determinar la dominancia del lenguaje en el hemisferio dominante del lenguaje es mediante la administración del test de WADA, también llamado test de amigdal sódico. En el test de WADA se administra a través de la carótida un anestésico llamado amigdal sódico o amorbavital. Esta administración se hace a sujetos que se van a someter a una cirugía. La administración de este anestésico se hace en 2 sesiones independientes para diferenciar el efecto en cada uno de los 2 hemisferios del cerebro. En un primer momento se inyecta el amigdal sódico en la carótida derecha, con lo cual el hemisferio derecho se queda secado, con lo que al pedirle al paciente que levante los brazos o mueva las manos y empiece a hablar, si este es el hemisferio dominante en el habla, que es lo menos frecuente, baja la mano izquierda y el sujeto dejaría de hablar. Si el anestésico se inyecta en la carótida izquierda, el hemisferio izquierdo quedaría secado. Y este fuera el dominante en el habla, que es lo más frecuente, el sujeto bajaría la mano derecha y dejaría de hablar. En el más del 95% de los diestros, el hemisferio dominante es el izquierdo. En los zurdos, el hemisferio izquierdo. Modelos teóricos del lenguaje. Durante las últimas décadas han surgido modelos teóricos que buscan explicar y ubicar la complejidad del proceso del lenguaje humano, con el propósito de dar sentido tanto a los hallazgos como a las afecciones relacionadas al mismo. En primer lugar, mencionaremos el modelo de Broca y Wernicke. En 1861, el neurólogo francés Paul Broca publicó un estudio sobre un paciente con un trastorno severo del lenguaje, conocido como el señor Tan, puesto que solo podía decir esta palabra. 2 años después, Broca publicó otro estudio que recopilaba los expedientes de 2 docenas de pacientes con problemas de lenguaje similares, que presentaban lesiones en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Esta región ventral del lóbulo frontal pasó a ser conocida como el área de Broca. 13 años después del trabajo de Broca, Karl Wernicke publicó un estudio en el que sugería la existencia de una región cortical especializada en generar imágenes auditivas de las palabras para permitir su comprensión, localizada en la parte posterior de la circunvolución temporal superior izquierda, hoy conocido como área de Wernicke. Es importante tener en cuenta que el área de Broca está involucrada en el ordenamiento de los fonemas, en palabras y en la unión de las palabras para formar frases y oraciones, mientras que el área de Wernicke es la responsable de procesar los sonidos que escuchamos y relacionarlos con el habla y con el lenguaje que ya conocemos.
Los pacientes de Broca y Wernicke presentaban problemas de lenguaje que se denominaron afasias, es decir, que tenían dificultades en la producción y o comprensión del habla a pesar de que tanto el aparato fonotorio como los mecanismos auditivos se encontraban preservados funcionalmente. Para continuar, hablaremos de Geschwin. Durante la década de los 50 y principios de los 60, Norman Geschwin, neurólogo de la Universidad de Harvard, intentó reformular la descripción inicial de las bases neurales subyacentes al lenguaje oral y escrito. Este autor sugirió que, además de las regiones clásicas identificadas por Broca y Wernicke, habrían implicadas otras regiones en los lóbulos parietal, temporal y frontal. En este contexto surgió el modelo Wernicke-Geschwin. Según este modelo, el lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo: la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca y el fascículo arqueado. El funcionamiento secuencial de estas estructuras nos permite producir y comprender el lenguaje, tanto de manera oral como escrita. Si bien el modelo de Broca y Wernicke han sido los más importantes y duraderos hasta finales del siglo XX, no se puede obviar el aporte de otros científicos que cimentaron las bases lógicas para esta construcción teórica y los estudios más recientes sobre el lenguaje.